presenta wowmx.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Estamos. Amigos, muy buenas tardes. Pues aquí en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por wowmx.tv. Seguimos de fiesta, celebrando nuestro 7º aniversario, y pues hoy tenemos un programa, la verdad, sensacional, ¿no? Son temas que nos gustan mucho, que le gustan mucho a la audiencia, son temas profundos, hasta cierto punto polémicos, pero eso es justamente lo que nutre la espiritualidad. Justamente la polémica, el interés, la profundidad, y pues tenemos la fortuna de que esté con nosotros, pues nada menos que don Fernando López, nuestro gurú de cabecera aquí de la espiritualidad. Leo, qué gusto que estés otra vez con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, amigos. Gracias a WOW TV por esta oportunidad que nos da para seguir compartiendo temas de aspecto espiritual. Y pues nuevamente felicidades por ese aniversario y que vengan muchos más. Claro que sí, no, pues estamos muy contentos y pues aquí deseosos de aprender contigo. Y bueno, pues vamos a iniciar porque como veo está choncho el asunto, y pues aquí uno apenas aquí como dando los primeros, pues ya no digamos los pasos, estamos gateando en estos temas y esperemos que todo marche conforme a lo planeado. Tenemos aquí la presentación. ¿Se ve bien, Leo? Sí, se ve bien. Entonces, como se anunció con anticipación, vamos a hablar de la geometría sagrada, códigos de activación de conciencia. Como verán, son los puros, ya son conceptos de otro nivel. Y qué bueno que está con nosotros, Leo. Comenzamos. Gracias. Muy bien, chicos. Pues miren, si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener una comunicación, de intentar tener una comunicación, un contacto con mentes superiores, con razas de otros planetas, yo considero que por la diferencia de idiomas, de lenguajes, las únicas formas de comunicarnos que sean universales serían las matemáticas y la geometría. Entonces tenemos aquí las imágenes de los campos de trigo, que sería ese lenguaje visual que capta el alma y nuestro cerebro derecho para poder intentar ese contacto. La siguiente, por favor. ¿Seguimos? Sí, la siguiente, por favor. Perdón, es que no oí. Sí. La geometría sagrada tiene un símbolo que es el código de códigos, el código universal que es llamada la flor de la vida. Este mandala sagrado está en los 5 continentes, en culturas que no tenían nada que ver una con otra, y este es un legado del pueblo atlante. 19 círculos concéntricos, todos de la misma manera, que contiene toda la creación del universo y contiene el presente, pasado y futuro de nuestra vida, tal como la conocemos. Principio universal básico, y es el principio universal de sanación, es el código de códigos. Esta representación tiene dentro muchas figuras. Tiene la semilla de la vida, el huevo de la vida, el fruto de la vida, tiene el cubo de Metatrón, tiene los 5 sólidos platónicos, el árbol de la vida, y solamente con el hecho de contemplarla, crea una sensación de tranquilidad en tu interior. El siguiente, por favor. Este primer mandala, el registro más antiguo que se tiene, es en Abidos, Egipto, y tiene poco más de 5.300 años. Lo curioso es que es una figura de 90 centímetros, pero el grabado es en granito. Es tan profundo que en la actualidad ninguna herramienta desarrollada por el ser humano podría penetrar tanto el granito sin fracturarlo. La única explicación que se puede dar es que fue con una especie de láser. O sea, pero imagínate, en esa época, sí, la siguiente. Sí, no se sabe cómo se hizo realmente. Así es. Entonces, esta es la figura en el templo de Osiris de Abidos, Egipto. Entonces, imagínate. Impresionante. O sea,
penetrar con tan profundidad el granito sin fracturarlo es algo que en realidad es digno de sorprenderse aún con la tecnología que tenemos hoy en día. ¿Sí? Así es. Increíble esto. Y esta figura de la flor de la vida ha aparecido en diferentes culturas, te repito, alrededor de todo el mundo. Otra que está aproximadamente entre 5.000 y 5.300 años es la figura que tenemos aquí en la parte inferior izquierda, que es la flor de la vida en una pata de león a la entrada de la ciudad prohibida de China. Entonces, como veremos, esta figura está presente desde que el ser humano está intentando conectar su despertar de conciencia con esas entidades superiores o divinas. Y ha estado envuelto no solamente en el misterio, sino en todo ese misticismo que nos lleva a tener una introspección dentro del ser humano como tal. Es universal y transhistórico. Así es. Ahora bien, para empezar a entender cómo el ser humano empezó a estudiar lo que es la geometría sagrada, porque hay que recordar que antes de la geometría aritmética estuvo la geometría sagrada. Bueno, pues habría que remontarnos a la escuela pitagórica, que era una escuela de iniciación basado en las matemáticas. Recordemos que en la antigüedad la matemática era todo, música, química, alquimia, o sea, todo era matemática. Ya con el tiempo se dieron cuenta que, bueno, iban a dividir todo en áreas y la religión tuvo mucho que ver en eso. Dicen, divide, vencerás. Bueno, la matemática como tal, pura, no fue la excepción. Comenzaron a dividirla en materias. Pero desde ahí, Pitágoras, Platón, recibieron el conocimiento de geometría sagrada de maestros egipcios, que a su vez lo recibieron anteriormente de maestros atlantes. O sea, es todo un clavado en la historia de la humanidad increíble. ¿Pero qué tiene que ver la escuela pitagórica? Bueno, pues que al concentrar todo el conocimiento en la matemática, comenzaron a desarrollarla con las proporciones. Geometría es la medida de la Tierra. Entonces, comenzaron a ver esa magia en la naturaleza y comenzar a manejar la numerología dentro de la propia geometría sagrada. ¿Sí? La siguiente. Aunque esta obra es renacentista, ¿no? Claro, pero representa lo que es la escuela pitagórica de aquella época. Muy Así bien. es. Entonces, a diferencia de la cultura occidental, donde tenemos el mito de la creación acerca de Adán y Eva, por su parte, en Oriente y Medio Oriente, tienen la teoría a partir del huevo cósmico. Por ejemplo, los chinos, que en ese huevo cósmico lo representan con el yin y el yang. Y aquí viene una de las figuras más importantes, que es el círculo o la esfera. Bueno, pues este huevo cósmico tiene que ver mucho con esa teoría de la creación del universo. Recordemos, por ejemplo, que en la cultura hindú se basa en tres movimientos muy importantes con tres de sus dioses, que es el Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma se encargaba de hacer el universo en expansión, de expandir el universo. Después viene Shiva y destruye lo creado, y después aparece Vishnu, que es el que concentra y da inicio a un nuevo mundo a partir de ese huevo cósmico. Y ese huevo cósmico tiene que ver con una figura esencial, que es la siguiente. Esta teoría es el Trimurti. Así es. Y tiene que ver con la esfera. La esfera como figura básica es el todo. Representa a Dios, porque no tiene ni principio ni fin. Representa el universo. Representa incluso la mente del ser humano. Y si tú le das volumen, la conviertes en una esfera. La siguiente. ¿Qué es lo interesante de la esfera? Que es un universo no referenciado, porque no tiene ni arriba ni abajo, no tiene derecha, izquierda, no tiene principio y no tiene final. Y si nosotros metemos la esfera en lo que es nuestra vida como ser humano, nuestra psique, nos vamos a dar cuenta que nuestro cerebro es igual. Nosotros
tenemos un punto no referenciado y nuestra mente siempre está divagando. Empiezo pensando el tema A y termino con el tema Z y nunca llegué a ninguna conclusión. Pero es porque ando divagando en todo ese universo, que no, como es un universo no referenciado, no tengo ninguna base que precisamente me dé esa referencia. ¿Sí? Esto es bien importante, porque aquí se debe que nosotros iniciamos un razonamiento para nosotros poder analizar, resolver algún problema o llegar a una conclusión de cualquier situación. Tenemos primero que ver, ¿sí? Como punto número uno. Después, tenemos que comprender y al último concluir. Pero para esto necesito una base, porque generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nada más vemos y ya queremos concluir, sin razonarlo. Y eso es porque en mi círculo, en mi mente, en esa geometría que tengo adentro, estoy deambulando nada más. Para esto, yo necesito un elemento que me permita tener una base. Y en ese elemento base voy a empezar la comprensión de mí mismo y del universo que me rodea. La siguiente, por favor. Y ese elemento es una línea recta. No importa dónde la pongas, arriba, abajo, a la derecha, izquierda, en diagonal. Una vez que tú tienes una línea recta, ya tienes dónde asentarte. Ya tienes a partir de dónde empiezo para poder tener el razonamiento, el ver, el razonar, comprender y el concluir. Este principio es esencial en la geometría. ¿Por qué? Porque primero tengo un cero, ¿sí? Y hay que recordar esto. El círculo, que es el cero es poner orden al caos. El cero no es ni de los mayas, ni es de los árabes. El cero es un conocimiento que va mucho más allá. En el momento que yo tengo el cero y pongo mi referencia a esa línea recta, ya tengo mi lenguaje binario, el 0 y el 1, que es la manera como el universo se creó. Encender y apagar, encender y apagar. Recordemos que la base de la electrónica, la base de la computación, la base de la programación es en base a un lenguaje binario, que es 0 y 1. Y nosotros vemos todo en un lenguaje binario. Hacemos comparativas, ¿sí? Bueno, malo, blanco, negro, bonito, feo. Y el lenguaje binario está con nosotros. ¿Sí? El siguiente, por favor. Y por eso los radiotelescopios buscan comunicación utilizando el lenguaje binario. Es correcto. ¿Por qué? Porque es universal. Recordemos que en 1974 Carl Sagan, en Arecibo, les mandaron un lenguaje. Y ese lenguaje tenía el instructivo de cómo se podía decodificar y era a través de un lenguaje binario. Pensaron que iba a tardar miles de años en contestar y ¿cuál fue la sorpresa? Que 20 años después se recibe la respuesta. La famosa señal wow. Vamos a ver eso en otro programa, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros ya tenemos un lenguaje binario, ya podemos entender, empezar a entender a nosotros y al universo. Pero vamos a poner unas bases, unas reglas como eso Carl Sagan. A ver, esto quiere decir tal. Si queremos entender geometría sagrada, si queremos entender todavía más profundo los códigos, vamos a ver el pequeño instructivo. ¿Qué te parece? ¿O qué les parece, amigos? El punto es la unidad. Representa el uno y representa en todo, ¿sí? Y es lo que no ocupa ni lugar ni tiempo, pero nada podría existir sin él. ¿Y qué es lo que me dicen las matemáticas? Que una sucesión de puntos, ¿en qué se convierte? En una línea recta. La línea recta es el origen entre un punto y el otro. Por lo tanto, la dualidad es el yin y el yang, son los polos opuestos, positivo y negativo, es el nacimiento y la muerte, es el comienzo y el fin de algo. Es lo que le llamarían los orientales el Tao, el camino. ¿Sí? El siguiente, por favor. Entonces tenemos después el círculo, que son unos puntos infinitos que representa la conciencia cósmica. Son todos los números, es ningún número, es una paradoja hermosa porque es donde puede haber todo, pero a la vez no hay nada, ¿sí? Y creemos que hay nada, pero nada podría haber sin él. O sea, es un lenguaje muy profundo, muy increíble. Y después viene el triángulo, que es la figura geométrica básica que representa el intelecto, representa el 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que pienso, lo que digo, lo que hago y todas las triadas que le quieras poner. Esto ya es muy profundo, ya es entrar. Hay una teoría muy interesante que se dice que un bebé, la única figura geométrica que reconoce es el triángulo. Yo habría que hacer una investigación más a conciencia, pero dicen que cuando un bebé tiene un móvil, por ejemplo, en la cuna de triángulo, tiende a desarrollarse más cerebralmente. Bueno, habría que investigar más sobre el tema, pero como dato es interesante, ¿sí?
Al siguiente, por favor. Entonces, la geometría sagrada es el código de códigos, es el lenguaje simbólico de las fuerzas de la creación del universo. Y lo que es fantástico, es algo que tu alma, que tu ser interno, intuitivamente ya conoces. Porque no aprendes nada nuevo. Esto de la geometría sagrada ya viene la información a nivel genético. O sea, ya lo traes contigo. Ya nada más es cuestión de que te permita recordarlo. ¿Siguiente? Porque hasta aquí pues nos has hablado de geometría, pero ahora tenemos que ver por qué es sagrado, ¿no? Porque Así es. ahí ya empiezas a hablar del alma, entonces ya nos vamos acercando a lo interesante. Es sagrado porque la creación de Dios, aunque mucha gente proteste, fue de manera matemática, fue de manera geométrica, de ahí que viene sagrado. Cuando el universo empezó a partir de un punto que es geométrico, después viene la ciencia, dice que viene el Big Bang, después viene la implosión de concentración de energía y de ahí se comienza a crear el universo. Bueno, a eso se debe que se llama sagrada. ¿Por qué? Fue desde el principio de la creación de Dios. Y aquí sucede algo muy interesante, es donde se une la ciencia y Dios. O sea, no se contraponen, se complementan. Exacto. Creo que en eso estaba lo sagrado, justamente en esa fusión con lo divino, Así es. ¿no? Si no, nada más estaríamos hablando de la física, ¿no? De la Claro, física, astronomía, matemática. si no, no Ujú. estaríamos hablando de la física teórica, la astronomía, etcétera, ¿no? Sí, De la astrofísica, pero justamente cuando ya lo fusionas con lo divino, es cuando ya hablamos de lo sagrado. claro. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace la geometría sagrada? Pues básicamente está enfocada a describir y tener conciencia de la creación del universo. ¿Sí? Esta, esta parte es bien importante de la geometría sagrada, porque ¿qué es lo que hace? Que tú psíquicamente trasciendas el yo. Y trascender el yo es tu despertar en conciencia. ¿Y qué es tu despertar en conciencia? Pues darte cuenta que hay algo más allá de todo lo que conociste, de lo que te enseñaron académicamente en la escuela, de lo que te enseñaron en casa, de lo que te enseñaron en tu templo, cualquiera que fuera. Entonces, cuando te das cuenta, hay algo más allá, hay algo más, porque esto no es todo. Y ese es el despertar en conciencia increíble. El siguiente, por favor. Entonces, fíjate que la geometría sagrada es una relajación, podríamos decir que hasta una meditación para nuestro lado lógico del cerebro, o sea, nuestro lado izquierdo, ¿sí? Recordemos que nuestro cerebro izquierdo es el que tiene que ver con el habla, con la escritura, con las matemáticas, con las secuencias, con la lógica, como el parte científica que me lleva a preguntarme el porqué de todo, Con ¿sí? el análisis, ¿no? Exactamente. Mientras que, la siguiente, por favor, que mi cerebro, mi lóbulo cerebral derecho, tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, con la creatividad y tiene que ver con la intuición. Recordemos que lo que tú recibes por intuición no pasa por razonamiento mental. Entonces, ¿qué es la maravilla de la geometría sagrada? Que hace que tu cerebro racional comience a recibir la información intuitiva de tu cerebro creativo. Entonces es un balance entre ambos lóbulos cerebrales. Es Genera como, una es comunicación como un entre vaso, neuronas. es como un vaso conductor, digamos. Claro, o sea, recordemos que la comunicación entre neuronas se llama sinapsis y no son más que descargas eléctricas. Bueno, pues se genera un incremento de esas descargas eléctricas en ambos lóbulos cerebrales. De ahí que la geometría sagrada es esencial para poder nosotros no solamente entender el mundo, el universo de afuera, sino el de adentro, el propio. ¿Sí? Así siguiente. Qué importante es esta conexión, Leo, porque normalmente están desconectados. O sea, Así es. esta separación física en la práctica se vuelve real. Ujú. Y y lo que nos estás diciendo es cómo se pueden conectar. Claro, mira, si tú te vas a un jardín botánico, por ejemplo, tú tienes dos maneras de disfrutar. Con tu cerebro derecho, contemplar todas las bellezas de las flores, o analizarlo con tu cerebro izquierdo. Ah, esta es una gladiola, este es un clavel, este es un alcatraz. O sea, ¿sí me entiendes? La bondad de la geometría sagrada es que puedes disfrutar los dos. ¿Sí? Lo mismo, tú puedes ver algún sólido platónico, un tetaedro, un hexaedro, un octaedro, un dodecaedro, un octaedro,
y puedes contemplar su belleza estética, pero también puedes decir, ah, pues este tiene tantos verdes, este tiene tantos lados. O sea, la geometría sagrada te da esa bondad de disfrutarlo de las dos maneras. Sí, porque tenemos muchos prejuicios, por ejemplo, Claro. los que estamos más del lado emotivo del mundo, tenemos muchos prejuicios con relación a la ciencia, a las matemáticas, y viceversa, los que están del lado más racional tienen mucho prejuicio en relación al arte, a la música, ¿no? Entonces, justamente Entonces, la geometría sagrada permite superar esos prejuicios. y hacerte tener un equilibrio que finalmente va a hacer que disfrutes tu experiencia de vida como ser humano. Y de ahí que la geometría sagrada se oiga con música, ¿no? También, Justamente, ¿no? recordemos que también la geometría sagrada tiene que ver con notas musicales. Tenemos la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cuando se habla en geometría sagrada que vas a conectarte a una octava más, esta meditación te va a llevar a una octava más, quiere decir que vas a repetir esa escala en plano dimensional, es decir, estoy en tercera dimensión y si subo una escala, me voy a conectar en cuarta. Y hay meditaciones, por ejemplo, con letras, saberes, nombres de Dios, que te hacen subir 2 octavas, es decir, te hacen subir a quinta dimensión. O sea, también en lenguaje musical es fantástico, porque también es geométrico. La siguiente, por favor. Entonces, estábamos platicando de geometría sagrada. Pues el universo proviene de la misma fuente, que es Dios, el gran espíritu, la madre naturaleza, como lo quieras llamar. Pero es ahí donde está lo sacro, donde está lo sagrado. Todos venimos del mismo principio. Hasta la misma ciencia que defienden los, los que se llaman ateos, hasta ahí, todo tiene el mismo principio. Sí, entonces, todo lo que existe fue creado con los mismos principios, como decía el Mestre Megistro, como es arriba, es abajo. Y exactamente fue creado desde lo que sería un átomo hasta una galaxia. El principio es el mismo. Bien. Entonces aquí tenemos una imagen muy padre. Tenemos del lado izquierdo el principio de la creación, el círculo. Después, el desdoblamiento con esa intersección que se llama Veshika Piscis, de acuerdo con la teoría de los egipcios en cuanto a geometría sagrada, dicen que ese movimiento de Veshika Piscis, los dos círculos que se unen, es el movimiento más importante de la geometría sagrada, porque es donde sale todo. Los colores de la escala cromática, los 7 días de la semana, los 7 colores de la escala cromática, las 7 capas del corazón, o sea, todo lo que tenga que ver con 7 sale de ahí. Y se va creando a base de círculos, una repetición de círculos, llega a formar la semilla de la vida y después la flor de la vida. Tenemos en la parte del medio como como una galaxia se es creada a partir de una explosión de un Big Bang, se va reproduciendo las mismas formas, exactamente igual que en los patrones de geometría sagrada, hasta convertirse en una galaxia. Y por último tenemos una vida, desde el espermatozoide que fecunda el óvulo, la mitosis que hacen las células, que se convierte en una Veshika Piscis, y el desarrollo es igual, hasta llegar al huevo de la vida o la semilla de la vida. Entonces aquí están los pasos, cómo geométricamente se ve, cómo se crea el universo y cómo se crea una vida, un ente viviente. Y pues fíjate aquí, parece que la geometría sagrada es la clave de unir la física cuántica con la física cósmica, ¿no? O sea, Sí, lo más chiquito con lo más grandote, ¿no? sí, y también, Que aparentemente son dos mundos desconectados y entonces parece que aquí estás encontrando la clave de esa unión, Leo. claro, y sin contar el proceso biológico que conlleva la creación de un ser, ¿no? Okay. La siguiente, por favor. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo contiene información de la perfecta salud. Porque mira, ni Dios ni el universo iban a crear un ser humano enfermo. Entonces, nosotros tenemos una información de salud, tenemos un programa de salud en toda la información genética que tenemos en nuestro ADN. ¿Cuál es el problema? Que tenemos mucha basura en el ADN. Geometría sagrada es un buen medio en meditación o en terapia para que tú vayas rescatando esa información celular
y rescatar ese patrón original de que tú eres un organismo viviente sano. ¿Sí? Entonces, cuando recibes la información de esos patrones geométricos, los códigos, que los códigos son una llave de acceso a otros portales, las neuronas cerebrales comienzan a procesar toda esta información, reenviando sus patrones a las células propias y reordenando la información que se ha perdido en esos llamados códigos de memoria. Es decir, vamos a rescatar la memoria celular. ¿Por qué de repente un ser humano que nunca ha hecho una actividad, lo que guste y mandes, de repente se da cuenta que puede hacerla? Porque hay un patrón de información celular. Ya son memorias celulares. O sea, ya nos estamos yendo a información que está muy dentro de nosotros y que probablemente en otras vidas ya practicaste, pero que en esta no habías tenido la oportunidad. Dicen que una situación extrema es cuando te lleva a sacar capacidades que no sabías que tenías. Es los casos famosos de un joven, ¿no?, que sufrió un accidente y estuvo en coma y despertó y empezó a hablar chino mandarín, ¿no? Sí, Por ejemplo, o ¿no? gente que en esa inconsciencia de que está dormido comienza a hablar cosas de otra época y da datos exactos. Ese caso se ha visto mucho en niños que dan datos, fechas, lugares y nombres de personajes que en realidad existieron. Vamos a decirlo así, de que prepare un programa de eso, porque es muy interesante, ya lo maneja muy bien. Exacto. Así es. Entonces, la geometría sagrada nos ayuda a ordenar y sanar el ADN de nuestras células. Lamentablemente, el 90% de nuestro ADN es basura. Solamente el 10% es aplicable, es utilizable. Pues la geometría sagrada te ayuda a ir depurando esa información en el ADN. Una serie de purificación que, por supuesto, ¿a qué pasa en el momento que se está reordenando el ADN? Mi cuerpo comienza a somatizar, comienza a depurar. ¿Y cómo se manifiesta? Pues puedo tener un catarro sin sentirme mal, puedo tener una diarrea sin sentirme mal, puedo tener tos sin sentirme mal. Es decir, voy depurando lo que no sirve, pero no estoy enfermo porque no hay síntomas. O sea, es curioso que tengas tos de repente, pero no te sientes mal, no hay temperatura, no, simplemente está el cuerpo sacando esa información, esa energía que ya no sirve. Generalmente es por medio de catarro. La siguiente. Entonces, lo que es la geometría sagrada te va a ayudar o nos va a ayudar a sanar nuestros bloqueos que hemos tenido por información que nos metió en nuestro chip desde que éramos niños, ¿sí? Lo que es el miedo, temor, preocupaciones, tristeza, enojo, depresión, tú no naciste con esos son patrones aprendidos. Tú naciste espiritualmente hablando, energéticamente hablando, naciste con amor, con amistad, con lealtad, con labor altruista. O sea, naciste con una serie de características muy bonitas. Eso lo traes a nivel genético. El problema es que con toda la información que recibimos por parte de los adultos en el medio ambiente donde yo me desarrollaba, fui aprendiendo todo esto, fui aprendiendo a mentir, fui aprendiendo a enojarme, fui aprendiendo lo que es no ser tolerante. Y lo malo es que toda esa información bonita con la que nací, la saqué y en su lugar metí los patrones aprendidos durante mi infancia. Oye, pero Entonces, ¿qué es lo que hace la geometría sagrada? Sacar lo que no es tuyo y que recuperes las características o cualidades divinas con las que naciste. Sí, dime, Enrique. oye, ¿qué pasa con esas enfermedades psicológicas que de alguna manera se heredan, ¿no? Piensa, por ejemplo, alguna esquizofrenia, o incluso hasta dicen que el Alzheimer, en fin, o sea, como que sí hay enfermedades congénitas de carácter psicológico, o cómo se puede ver esto. Mira, en realidad, la enfermedad como tal no se hereda la información a nivel celular. La Eso es lo que se propensión, hereda. digamos. Ajá, y uno se encarga de desarrollarla, ¿sí? Porque no es una regla de que mi papá, mi mamá fueron diabéticos y a mí me tenga que dar. Muchas veces, bueno, y aquí hablamos de temas más profundos, tenemos las lealtades. Yo por lealtad a mi papá
puedo desarrollar una enfermedad que él tenía. Por esa lealtad y lo hago de manera inconsciente. Se llama romper los patrones de lealtad. ¿Sí? Entonces, no es necesario, no es una regla que si mi papá o mamá tuvieron una enfermedad, yo la tenga que repetir. Aunque se llame que es hereditario, no. Nada más la información se heredó a nivel celular, pero no quiere decir que se desarrolle la enfermedad como tal. ¿De O sea, acuerdo? lealtad o sentimiento de culpa quizás con los Puede ser una papás combinación o de ambas que eh, sería fatal, porque si hay un sentimiento de culpa, pues vas a tener que repetir el patrón. claro. Ujú. La siguiente, por favor. ¿Mm? Entonces, estas figuras geométricas, pues nos van a ayudar a ir sanando los bloqueos. Pero eso sí, hay que tener constancia y disciplina, porque no nada más es viendo la exposición de unas imágenes y ya no. Sí, te va a ayudar, pero si lo haces de una manera habitual, toda la información que tienes se va a ir acomodando. ¿Sí? La siguiente, por favor. O sea, estamos hablando que es un proceso de constancia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando ya vas alineando toda tu propia geometría? Porque nosotros también somos geometría de movimiento. Entonces, obtienes tranquilidad, obtienes paciencia, ¿sí? O aprendes a observarte, a ver tu yo interior. Y al ver tu yo interior, aprendes a amarte. Y si tú aprendes a amarte a ti, vas a amar a tu contorno, a tu naturaleza, a tus semejantes. Te empieza se empieza a desarrollar una conciencia más elevada. Y lo que es fantástico, ni siquiera lo tenías planeado, sino comienzas a despertar una conciencia interior, que es uno de los regalos divinos que nos dio el Creador. ¿Mm? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me expongo a figuras geométricas, comienzo a meditar y me voy conectando con ese universo interior. Y ese universo interior me va a conectar con ese universo exterior. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y mis vectores, que son las líneas geométricas que salen, comienzan a coincidir con las del universo y comienzo a ser uno con el todo. Comienzo a experimentar esa unidad con el universo. La siguiente. Entonces, todo lo que emana la geometría sagrada, esas figuras, esas líneas circulares que son energía femenina, esas líneas rectas que representan energía masculina, los colores, los sonidos que podría emanar, te van a llevar a niveles más altos de vibración. Al tener niveles más altos de vibración, tú tienes una conexión mucho mayor, a un plano dimensional mayor, donde ciertas funciones, o más bien, donde tus 5 sentidos dejan de funcionar y comienzas a percibir cosas fantásticas, lo que llamamos nosotros conectar. Ya el pensamiento deja de funcionar como tal y únicamente recibes vibración, recibes ya lo que es energía y es una experiencia extrasensorial bastante intensa, bastante reconfortante. La siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo con las palabras de Hanosh, que es el terapeuta holandés que empezó a interpretar las figuras geométricas que son plasmadas en los campos de trigo, él nos asegura que la geometría sagrada te ayuda a abrir tu mente y nos hace aflorar lo más esencial de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo más esencial de cada uno de nosotros? Nuestra parte divina, nuestra parte de amor puro, nuestra parte que nos hace igual al Creador. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos estas representaciones, que es un lenguaje que se llama arturiano. Se dice que hay una raza de quinta dimensión que vive en la estrella Arcturus, que son los que se encargan de trabajar con el arcángel Metatrón para darnos estos mensajes. Estos mensajes ya han sido decodificados. Hanosh fue uno de los primeros contactados que comenzó a dar interpretación a estas figuras geométricas, que no son otra cosa más que mensajes para nuestra alma. Este tipo de figuras hace que tú tengas una conexión interna mayor para que puedas desarrollar el despertar en conciencia de una manera más acelerada. Hay varios tipos. Vamos a la siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, Qué bien. rápido. Ok. Sí, vamos Entonces, bien. habíamos dicho que son los códigos arturianos. Bueno, ¿qué son los códigos arturianos? Son códigos energéticos de sanación. Eso que nos quede claro. Siempre va a ser de sanación
y se diseñaron como herramientas espirituales para que nosotros, en forma rápida y sencilla, podamos tener una mayor conexión, ¿sí? Y permitiendo que el ser humano cada día sea más consciente de sus actos, dejando que la luz y el amor se empiecen a manifestar de adentro hacia afuera, es decir, proyectar esa energía. La siguiente. Entonces, estos códigos contribuyen a abrirnos sus canales de energía pura, sanadora, energética, ¿sí? Y a recordarnos cualidades que tenemos ya como ser humano, lo que te decía hace rato, toda esa información genética que está dormida comienza a despertar, se comienza a manifestar y comienzas a desarrollar capacidades que tú no sabías que tenías, pero que siempre habían estado dentro de ti. La siguiente. Entonces, cada uno de estos símbolos está diseñado por estos seres de quinta dimensión, ¿sí? Y lo interesante de estas figuras es que pueden ser utilizados ya sea de manera particular con una persona o de manera grupal. Lo interesante de esto es que cada persona, si es una meditación grupal, cada una de esas personas va a desarrollar algo diferente. Cada una de esas personas va a sacar de ese código lo que necesite trabajar en ese momento, ¿sí? Y te ayuda a trabajar en situaciones del pasado, del presente, para prepararte a un futuro. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, ¿qué sirven? Nuevamente, es para liberar esquemas mentales, superar paradigmas, patrones de conducta que repites y a veces son de tradición. No sabes ni por qué, pero lo estás repitiendo y eso te está haciendo que tengas un miedo. Hay veces que tenemos miedo y no sabemos ni por qué. También es un patrón aprendido. Bueno, pues los códigos de activación de conciencia te ayudan a irte liberando de esos miedos. ¿De acuerdo? El Es siguiente. decir, los prejuicios nos hacen mucho daño, Leo, porque Hay veces que los tenemos ya de tradición porque crecimos con ellos. y eso se manifiesta en los miedos, en las fobias, en Y eso, y eso es en la una, intolerancia que luego tenemos frente a lo diferente, ¿no? y es una losa que vas cargando toda tu vida. El siguiente, por favor. Entonces, en la práctica ya, cuando tú te expones estas imágenes, como van a incrementar la información entre neuronas de ambos los lóbulos cerebrales, pues van a ayudarte a que tú tengas una apertura mental, una apertura energética y que puedas llegar a armonizar tu energía y lo vas a manifestar desde la cuestión física en tu cuerpo hasta en tu elevación de frecuencia o conexión espiritual, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienzas a tener más vibración energética, comienzas a desarrollar tus capacidades de sanación, de protección, tu capacidad de conexión y sobre todo te va a ayudar a eliminar ese estrés que tenemos propio de nuestra vida común y corriente, esta vida de la época moderna, y va a traer el desbloqueo de dones naturales que tienes de por sí y pues va a incrementar también tu despertar espiritual. Y nada más es la exposición a estas figuras. La pregunta, ¿cuánto tiempo tengo que exponerme a estas figuras? Deja que tu maestro interno sea el que te lo indique. 2 minutos, 3 minutos, 6 minutos. Tu, tu mismo maestro interno te va a decir cuánto tiempo tengo que ver la figura. Y eso es fantástico, porque eso ya lo haces de manera intuitiva. Y eso es Y qué tan frecuentemente se tiene que hacer? lo más frecuente que puedas. Si es diario, mejor. Si lo puedes hacer un par de veces al día, pues todavía mejor. Pero es que tú vas a ver el cambio. El siguiente, por favor. Entonces, hay varios tipos de códigos. Hay un código bueno, hay unos códigos que son de ascensión, pero vamos a recortar rápidamente los planos dimensionales. Mi primera dimensión es lo alto, mi segunda es lo largo, mi tercera lo profundo, la cuarta es lo espiritual, es el tiempo en sí, y la quinta dimensión, el cambio al que vamos, ya es la ascensión, ¿sí? Entonces, estos códigos de ascensión, lo que nos van a hacer es crear un ambiente energético
para que esa ascensión de conciencia de lo que es el tiempo como tal pueda ir a un plano superior, que propiamente llamamos quinta dimensión, que es la ascensión. ¿Qué es lo que pasa en quinta dimensión? En quinta dimensión ya el ser se encarga de ser solamente un observador. Ya desaparece el juicio, desaparece la crítica, desaparece el sentido de pertenencia. Y este punto es bien importante, porque desde ahí es donde tú puedes manifestar el amor incondicional. En un plano de tercera dimensión estamos en un lenguaje binario. Para nosotros es bueno o es malo. Depende con nuestras ideas que nosotros tengamos, ya sea de índole religioso o moral. Pero cuando Jesús dijo, es que tienes que amar a todos, de acuerdo, pero ¿qué hago con el ladrón, con el misógino, con el violador? ¿Sí? Para empezar, estoy poniendo mi juicio. Dos, estoy poniendo tal vez, una, una doble moral, ¿sí? Porque muchas veces me puedo sorprender de lo que yo hago, pero que lo vean los demás, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú trasciendes el tiempo? Cuando le llaman en cuarta dimensión el tiempo de no tiempo, cuando ya no hay. Y llegas a quinta dimensión a solamente la observación. En quinta dimensión, tú no puedes juzgar a quien todavía no sabe quién es. Es ahí donde tú puedes dar el amor incondicional. Porque entiendes que lo que esté haciendo otra persona, no importa lo que sea, es un alma que está en el proceso de evolución. Y es el punto del amor incondicional. Cuando nada más eres observador y no juzgas, no criticas, no pones de tus ideas. Simplemente das el amor y entiendes que lo que sea que está haciendo la persona es un alma que va en desarrollo. Bueno, sus códigos te Y ayudan cuando ya también. quedaste liberado de cualquier atadura material. Claro, ya no hay sentido de pertenencia. ¿Ok? Pero no es fácil llegar ahí. Claro que no, pero es más fácil con esas herramientas. ¿Ok? La siguiente, por favor. Los códigos armónicos, es hermoso. Nosotros vivimos siempre en un estado de estrés. ¿Y qué es lo que pasa, como diría la maestra Silvia en la aplicación mental? Cuando pierdes tu armonía, comienza a haber un caos. ¿Sí? Entonces, estos códigos armónicos, aquí sí tienen que ver los códigos platónicos, los principios geométricos con los cuales se creó el universo. El tetaedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Porque esto aporta la información con la cual se creó el universo desde un inicio. Por eso generan una armonía dentro de tu ser, un equilibrio, un orden. La siguiente, por favor. Uf, estos son fantásticos. Los códigos de liberación trabajan en lo más profundo de tu mente para poder manifestarse en el cuerpo físico. Van a interactuar directamente en la memoria celular, ¿sí? Y aquí no solamente es en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo energético. Van a actuar directamente sus chakras, ¿sí? Entonces, estos códigos, su función básica es liberar esas memorias celulares que tienes de sufrimiento, que se acumularon exactamente como memoria celular. ¿Cuáles son las memorias de sufrimiento? Pues no vamos muy lejos. Durante toda la historia, en más de 5,000 años, la mujer fue vista como un objeto, fue violada, maltratada, esclavizada, somatizada. Y muchas mujeres eh, traen esa información a nivel celular. Todavía traen ese patrón. Entonces esos códigos ayudan en gran parte a liberar. ¿Sí? Hay personas que todavía traen memorias de esclavitud, memorias de cuando las sometían. Entonces, también tenemos, por tradición, arrastramos memorias de misoginismo, de machismo. O de sentimientos de culpa porque eran consideradas herramientas del demonio, ¿no? Entonces También, eso también generó sentimientos de culpa muy profundos. por eso se llaman códigos de liberación, ayudan a liberarnos. Pero te digo, es como una terapia, no nada más es la exposición una vez, sino es, pues, ir trabajando poco a poco. Uh-huh. La siguiente, por favor. Y los códigos de conciencia son aquellos que te van a armonizar totalmente, no solamente a trabajar con los chakras, sino con tus
cuatro cuerpos, o sea, lo que es tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional. Y van haciendo ese punto de enlace en cada uno de ellos para que estés eh, energéticamente más estable, más armonizado. Ujú. El siguiente, por favor. Oye, Lee, ¿cómo sé cómo aplicar estos códigos? ¿Cómo sé en qué momento, en qué orden? El orden, no hay ningún orden, puedes ver cualquier orden. En el momento, ¿en qué momento? En el momento en que tú te sientas con disposición de tiempo, porque no tiene que ser con prisa. En el momento en que tú te sientas con esa apertura mental de decir, voy a trabajar en mí, adelante. Porque si voy a decir, es que voy a hacerlo mientras porque en 5 minutos comienza mi programa, pues allá no funcionó. En ese Pero momento, digamos, normalmente luego la gente que recurre a la espiritualidad es porque está en un estado de depresión, un estado de estrés, todos de llegamos a la angustia. espiritualidad así. Es cuando uno trata de buscar salidas, ¿no? Ujú. Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros nos acercamos a la espiritualidad, es porque supimos que, bueno, porque ya no teníamos otra cosa que hacer, porque ya no teníamos solución a nuestros problemas. Una vez que vas entendiendo que las cosas que pasan te están queriendo decir algo y que no son casualidades, sino causalidades, comienzas a tomar una conciencia. Esa conciencia te va a llevar a querer conocer más de ti. Pero primero que nada, te va a llevar a trabajar en ti, en esa sanación. Y una vez que ves que estás en el proceso de sanación, quieres aumentar, quieres decir, bueno, quiero sanar más, quiero trabajar más. Ah, es un buen momento para meter ya los códigos de activación de conciencia. Pero ya es un proceso en el que tú estás empezando por reconocer que tenemos un problema. Dos, las palabras mágicas, necesito ayuda. ¿Sí? El siguiente, por favor. ¿Mm? Ahora, hay algo bien importante que no se nos debe de olvidar. ¿Sí? El arcángel Metatrón, que es el rey de todos los ángeles, los arcángeles, Dios le encargó que se encargara del proceso de evolución del ser humano de tercera a quinta dimensión. Metatrón, para no dejar ningún testimonio escrito y no fuera tergiversada la información, él plasmó su alma dentro de una figura geométrica que es fantástica, que es el cubo de Metatrón. Y Metatrón es el que está trabajando con los arturianos para dejarnos todo lo que es la información en esas figuras de campos de trigo, ¿sí? Y eso lo va a hacer en cada figura geométrica, va a ser a través de los 5 lenguajes de la luz. Y eso es bien importante. O sea, recordemos que los 5 lenguajes de la luz es el sonido, la luz, el color, la geometría y los números, ¿sí? ¿Por qué el sonido? ¿Con qué sonido se creó el universo? Con el Om, con la luz, la emanación de Dios es luz. El color, cada frecuencia diferencia frecuencia de luz en la escala cromática nos va a dar cierta energía, ¿sí? La geometría, pues viene siendo con la geometría sagrada y los números, recordemos que el universo también fue creado con letras hebreas. Cada letra hebrea tiene un valor numérico que se llama gematría. Bueno, pues entonces, esos son los 5 lenguajes de la luz. Entonces, esos 5 lenguajes de la luz están plasmados en estas figuras geométricas para poder llegar a tu inconsciente y poderte dar la información que necesitas. Y no solamente te va a dar el despertar en conciencia, sino que te va a dar la información de sabiduría y conocimiento que necesitas para irte desarrollando poco a poco. Este es uno de los regalos maravillosos que nos está haciendo el arcángel Metatrón a través de las figuras de geometría sagrada, a través de estos códigos de activación de conciencia. ¿Sí? El siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, Metatrón es la conciencia angelical que custodia el plan divino de Dios, que es la ascensión del hombre a quinta dimensión. ¿Sí? Es el propósito divino, el plan de Dios para que el ser humano logre esa ascensión, ese desarrollo de conciencia. El arcángel Metatrón es el que está trabajando directa e indirectamente con nosotros. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, el cubo de Metatrón que representa el alma, pues está representado por 13 círculos,
Tres círculos que son energía femenina, las rectas son energía masculina y contiene el principio y el final del universo. Establece las conexiones con las redes universales eh, de todos los tiempos y podríamos decir que es la plantilla cósmica original, porque reordena la información que tenemos todos a nivel celular. ¿Sí? El siguiente, por favor. Ahora, una de las virtudes que tiene el cubo de Metatron es que vincula toda la información que tenemos. Recordemos que nosotros en nuestro cuerpo tenemos el 75% de agua. Ajá. En el agua, la información viaja a través de, propiamente de las partículas de H2O, ¿sí? Pero también recordemos que todo nuestro ADN está cubierto de agua. Si nos vamos a los principios de la historia, cuando vinieron esas razas antes que estuviera el hombre, la información que dejaron la dejaron en el agua, ¿sí? Entonces, así como en la luz viajan paquetes de información, en el agua se puede guardar información. Lo que hace el cubo de Metatron es rescatar esa información que tenemos nosotros en nuestro H2O y activar las memorias celulares. Eso es un proceso que es un poco más complejo o tal vez más profundo, pero lo importante es que tengamos la idea que ese líquido que tenemos dentro de nuestro cuerpo también tiene información de memoria celular. Y el cubo de Metatron es un buen medio para ir activándolo. No, eso del cubo de Metatron es muy complejo, Leo. Creo que eso meritaría todo un programa Otro programa, sí. o muchos programas para irlo entendiendo. Aquí pues Sí, es sería una primera fantástico. probadita, ¿no? Sí, vamos de tiempo. Caray, ya no. Todavía, Leo, Una ya, más, una más, una más todavía. Ajá, sí, todavía. ajá. Entonces, ya para terminar, mira, la materia es energía se compone de átomos, específicamente partículas de ADN, que forman toda la estructura del cosmos, ¿sí? Que se extiende desde el infinito, o sea, de lo que es todo el universo, y el tamaño de esa matriz de energía que envuelve a la Tierra, a nuestro planeta, que es parte de todo el universo, va a impactar a nuestra mente humana, ¿sí? Dentro de esa matriz de energía se está desarrollando la vida, se está desarrollando la evolución, se está desarrollando el despertar en conciencia, ¿sí? Y dentro de esta matriz de energía están naciendo todo lo que son los códigos de esas semillitas estelares, que las que ya nos habló Silvia en un programa, esas semillitas que son esos chicos, que son los pequeños grandes maestros que vienen a enseñarnos, que vienen a ayudarnos en este proceso y que en amor ellos están ofreciendo a venir, también tienen que ver con esta matriz de energía. Entonces, dentro de esta matriz de energía, toda la información celular del universo está plasmada para que nosotros la podamos integrar a nuestro ADN y podernos hacernos parte de esa unidad con el universo, con la energía y con la conciencia de Dios. La matriz es como una poza, ¿no? Donde, muy profunda, donde caben muchas cosas. Donde cabe todo el universo. ¿Sí? Pues amigos, espero que esta charla les haya gustado, les haya servido. Tenemos aquí nuestro teléfono, cualquier duda, comentario, sugerencia, 5520-94-6411, Espacio Renacer. Nuestro correo electrónico, espaciorenacer2021, @outlook.com y nuestro Facebook, @es-renacer. Sí, tenemos ahorita rápidamente para comentarles, tenemos ahorita dando un curso de letras hebreas a las 7 de la noche. A las 9 estamos dando un curso de geometría sagrada y la próxima semana, el lunes a las 7 de la noche, comenzamos con el curso de introductorio al árbol de la vida. Extraordinario, Leo. Esos cursos son fenomenales, ¿eh? Muy recomendables, amigos. Bueno, pues llegamos a la hora del Alzheimer como parte de estas celebraciones, Leo. Y justamente recordemos el 4º aniversario, que fue el programa 192. Ajá. Y hablamos, justamente, ahí está un amigo que por suerte todavía me acuerdo cómo se llama, ¿no? Es un politólogo muy connotado que se llama José Fernández Santillán.
y él analizó el tema de la descentralización que proponía el gobierno en ese entonces. Ok. Había un plan original de que iban a sacar todas las secretarias de Estado y demás, pero pues parece que ya no se hizo. Y luego a mano derecha vemos un premio que recibió el programa que se llama el Premio Gaviota, que lo recibimos en el 2019. Ahí me veo yo ahí recibiendo este premio, que le dieron a varios programas de la televisora. Entonces también es uno de los momentos estelares aquí del programa, Leo. Qué bueno. Mucho gusto. Entonces, fíjate, el cuarto aniversario fue en el 2018, luego en mayo del 2019 fue este premio, y el próximo programa recordaremos pues, los últimos aniversarios antes de que llegue. Justamente en el próximo programa va a llegar, es el mero día del 7º aniversario. Ah, excelente. Es justamente el mero día porque se cumple a finales de agosto. Le va a tocar a nuestra maestra Silvia. Excelente. Excelente. Enhorabuena. Perfecto, amigos, pues agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Agradecemos a Leo que haya estado con nosotros. Creo que nos quedamos muy picados con estos temas que pues tenemos que ir procesando, ¿no? Porque son cosas que son muy profundas, Claro. que nos obliga a integrar conocimiento, que esa es creo que la gran reflexión de estos programas, porque casi siempre nos quedamos en el análisis, no vemos las cosas muy separadas, y justamente la espiritualidad nos obliga a integrar conocimientos muy diversos, Leo. Claro, sí, es parte de lo que yo te mencionaba, de el ver la situación, de comprenderla y de poder dar una conclusión. Porque nos obliga a saber de física, de religión, de... Un Pues poco de todo, ayuda a crecer en todo. exacto, ¿no? Exacto, de conocimiento esotérico, ¿no? Que tanto nos gusta. Y bueno, amigos, pues los invitamos para el próximo programa, para que nos acompañen aquí en los festejos por el 7º aniversario. Y bueno, pues hasta la próxima. Amigos, pues muy buenas tardes, gracias por estar aquí presentes, gracias a WOW TV, gracias Enrique, mi nombre es Fernando López de Profesor Nacer. Les mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en la próxima. Pues gracias, gracias, gracias. wowmx.tv. wowmx.tv.